¿cómo están? Hoy vamos a aprender a cómo crear clases, usar las clases en Swish. Entonces, de forma fácil y sencilla. Para eso les voy a dar un ejemplo de suma de dos números, pero aplicando en ese caso los métodos. Para ello necesitamos abrir en ese caso Xcode. Vamos a ello. Nos vamos acá a Launchpad, damos un clic y abrimos Xcode. Como pueden observar, acá tenemos Xcode. Acá vamos a dar clic en esta parte, en File, después en New y después en Project. Vamos a dar un clic y posteriormente nos va a cargar la siguiente ventana. A continuación puede que ustedes lo tengan acá, van a tener que buscar la opción macOS y posteriormente van a tener que elegir aquí Command Line Tools. Seleccionamos ahí y vamos a dar Next. Vamos a poner un nombre, en ese caso voy a poner suma números y acá vamos a seleccionar Swish. Aquí pueden configurar lo demás, por lo general ya viene así. Ustedes solo agregan algo en ese campo y ya, cualquier cosa. Damos Next, esperamos y acá vamos a seleccionar donde guardar, en mi caso en documentos, ¿saben? Voy a darle en Create, voy a esperar unos segundos y posteriormente me va a cargar eso. Acá ya tenemos en donde vamos a estar trabajando, tenemos el main, pero vamos a crear la otra clase de una vez en la que vamos a trabajar. En ese caso acá vamos a dar clic derecho en esto, clic derecho y posteriormente vamos a dar en New File. Damos un clic ahí y vamos a seleccionar en este caso Swish File. En este caso tienen que buscar acá, tiene que ser macOS y acá Swish File. Posteriormente vamos a dar clic en Next. Vamos a acá asignar un nombre. En mi caso le pondré un nombre, vamos a ver, resultado. Posteriormente voy a dar clic en Create. Damos un clic. Esperamos unos segundos y ya tenemos donde podemos estar trabajando. Pero vamos a trabajar inicialmente en Mains. Vamos a ir a Mains y aquí vamos a borrar esto que teníamos. Y vamos a comenzar a programar. Vamos a necesitar dos variables. En ese caso, prefiero usarlo de tipo int. Entonces voy a crear num1 y también int igual a 0. Acá lo que estoy haciendo es he declarado la variable num1 y aquí he establecido que es un entero y lo he igualado a 0, que eso es parte de las buenas prácticas de programación. A continuación vamos a escribir Bart y vamos a crear otra variable más, num2. Vamos a poner 2 puntos. Posteriormente voy a poner int y voy a poner igual a 0. Acá estoy haciendo la inicialización. Voy a crear otra variable para guardar el resultado. Bueno, acá ya tenemos las variables. Hoy ya podemos solicitarle al usuario que ingrese los valores para posteriormente hacer en este caso hacer nuestra suma de dos números. Para ello vamos a escribir un print para solicitarle en pantalla al usuario que ingrese los números. Ingrese un número. Acá tenemos. Y hoy vamos a recibir los datos por parte del usuario, escribiendo la variable en la que queremos guardar y posteriormente vamos a hacer una conversión. Esa conversión es necesaria puesto que los valores por defecto son recibidos como una cadena de texto.
Es por ello que necesitamos convertirlos, y para ello vamos a, aquí tenemos el ReadLines, el cual por defecto recibe string, que tenemos que convertirlo en int. Pero si pueden observar, acá nos está dando un problema. Vamos a poner lo que son, en este caso corresponde a los signos de admiración. Bueno, ya colocamos los signos de admiración y eso está listo. A continuación vamos a poner otro print para solicitar el segundo valor al usuario. Vamos a abrir comillas y vamos a poner ingrese otro número. Acá tenemos. Muy bien. Y vamos a repetir el mismo proceso abajo. Vamos a poner ReadLines. Vamos a cerrar paréntesis, abrir y cerrar paréntesis, y vamos a colocar los signos de admiración adentro y afuera. En el video anterior expliqué el por qué se debe de poner eso, así que chequen el video ahí en mi canal, y lo voy a dejar aquí en las recomendaciones en la parte superior de la pantalla. A continuación ya tenemos tanto el número 1 y el número 2, pero ahora vamos a comenzar a trabajar en la clase que hemos creado. Más bien en este archivo que hemos creado necesitamos crear, en ese caso, una clase. Entonces voy a poner class y voy a poner, en este caso, cálculo. Y aquí voy a abrir esto, donde vamos a escribir nuestro método. Porque no continúe en el otro, porque necesitamos hacer esa estructura antes de invocarla en la otro. Lo final ya sería de estar trabajando en el main de nuevo y guardándolo eso en los resultados. Ya vamos a hacerlo, pero por el momento vamos a trabajar en la estructura. Vamos a crear en este caso el método. Para eso vamos a usar func. Vamos a escribir func y aquí vamos a escribir el nombre de la variable. En mi caso voy a ponerle cálculo nuevamente. Acá vamos a escribir el argumento que queremos recibir. En este caso yo quiero recibir el argumento que sea valor 1. Acá escribo 2 puntos y escribo el tipo. Después valor 2, voy a poner 2 puntos y vuelvo a recibir el tipo, que va a ser un int, o sea un entero. A continuación voy a abrir estos corchetes y dentro voy a crear una variable, va a ser part resultado, en el cual voy a inicializarlo como cualquier variable a 0, y después voy a poner resultado, que es la variable que he creado, y voy a escribir en este caso lo que estoy recibiendo, que es valor 1, valor 1 más valor 2. Vamos a escribir valor 2. Bueno, ahí tenemos el valor 2. Como pueden observar, nos da eso, pero no hay ningún problema. Entonces ahora vamos a retornar el resultado en este caso, y eso sería todo. Si se fijan, la estructura es la clase y el método, y aquí vamos a recibir los parámetros y con el tipo de datos que vamos a recibir. Ese tiene que ser coherente. Entonces posteriormente declaramos la variable, hacemos la suma y después lo retornamos. Acá en este caso puede que le dé algún problema así, pero esto es porque lo han declarado como un void, o sea que esto no va a retornar nada. Por eso es necesario que pongamos lo siguiente: en func vamos a tener que poner en este caso un guión
y posteriormente vamos a poner los signos de desigualdad. En este caso vamos a escribir lo siguiente. Bien, escribimos eso y escribimos el tipo de dato que vamos a retornar. Y en este caso, como el resultado es un int, entonces el valor final que vamos a retornar va a ser un int. Entonces por eso es que escribí un int acá. Entonces acá estamos retornando y manteniendo la coherencia dentro de nuestro método. Vamos a regresar ahora a main y vamos a guardar el resultado. Para eso voy a poner resultado igual, en este caso, y vamos a poner, si se recuerdan, acá le pusimos nombre cálculo, perdón, acá la clase cálculo, entonces escribiremos cálculo. Vamos a abrir paréntesis, vamos a cerrar y vamos a poner punto, y necesitamos poner self punto cálculo. Acá simplemente vamos a sustituir ese int por las variables locales correspondientes. En este caso quiero enviar num1 y aquí en este int el num2. Ahí lo tenemos. Y se preguntarán por qué pusimos self. Self se escribe porque en ese caso ese cálculo tiene el mismo nombre que este cálculo. O sea, como pueden observar, acá hay un cálculo y acá hay otro cálculo con el mismo nombre. Entonces, para que el programa no se confunda, debemos de escribir self. Pero si ustedes le hubieran dado a la función otro nombre, no hubiera sido necesario eso. Por ejemplo, acá voy a poner resultado. Lo siento, mi teclado está fallando. Resultado ahí tenemos resultado y acá vamos a copiar esto y lo vamos a pegar. Aquí esto lo voy a borrar y voy a poner resultado. Resultado. Lo siento, mi teclado está fallando. Bueno, lo voy a copiar y lo voy a pegar porque esto sí está dando unos problemas. Y acá pueden observar. No me dio ningún problema y no necesité usar self, pero en ese caso si yo le quitaba self sí me iba a dar un problema. Acá vamos a ver. Bueno, por una extraña razón no lo dio, pero aquí tenemos, entonces podemos continuar. Esto no es necesario, entonces podemos trabajar sin el self. A continuación lo que vamos a hacer es imprimir el valor que hemos enviado al método. Para eso necesitamos escribir prints. Escribimos acá prints y vamos a escribir aquí el resultado de la suma es. Vaya, muy bien, ahora tenemos eso y ahora vamos a escribir la barra invertida. En mi caso, en mi teclado es alt signo de pregunta y acá tenemos que abrir y cerrar paréntesis y aquí vamos a escribir resultado. Acá voy a dar stop. Y aquí ingresan dos números, aquí 2 y 3, y como pueden observar ahí se guarda el resultado. Aquí nos está dando el resultado que es correcto,
que es la suma tanto de 2 más 3, que es igual a 5, lo cual es correcto. Entonces esto sería básicamente lo que tienen que hacer para que esto haga la suma de dos números usando métodos. Básicamente le di este ejemplo porque lo consideré más sencillo que hacer uno más complicado, pero acá ustedes pueden hacerlo a creatividad. Simplemente con esos videos trato de ayudar en la lógica. Eso fue todo, espero que les haya gustado el video, denle like y suscríbanse. Hasta luego, cualquier sugerencia es bienvenida, déjenla en los comentarios, saludos.